Hola jóvenes, vamos a hacer aquí un repasito de algunos temitas para refrescar conocimientos de décimo con miras a la prueba comprensiva del primer periodo 2023. Entonces vamos a eso. El primer ítem dice, de acuerdo con la información de las tablas de valores de las relaciones f y g, ¿cuál corresponde a una función? Recordemos que en una función en particular, una preimagen no puede tener dos imágenes. Recordemos si lo hacíamos en forma de diagrama, por ejemplo, para esta relación f, el 1 es una preimagen en x, ¿verdad? Las x son las preimágenes. Y aquí tendríamos en f o en y las imágenes. Recordemos que f de x o decir y es lo mismo, o decir g de x era lo mismo que decir y, eran las imágenes. Entonces acá 1 tiene imagen 6, 2 tiene imagen 4, pero 2 también tiene imagen 2. Entonces, esta preimagen tiene dos imágenes. Eso no corresponde a una función, entonces f no es función. Eso es cuando, por ejemplo, teníamos un producto no puede tener dos precios. En la relación G tenemos, por ejemplo, que esta preimagen 1 tiene imagen 5. 2 también tiene imagen 5. Entonces aquí no hay problema porque esto era como decir que dos productos tienen el mismo precio. Y lo mismo pasa acá. Entonces aquí no hay problema, aquí sí hay una función, así que de las dos relaciones, la que es función es la G. Bien, el que sigue, de acuerdo con la información de las gráficas A y B, ¿cuál corresponde a una función? Para hacer esto, trazábamos líneas verticales. ¿Cuántas? No importa dónde. Observar bien la gráfica, que en cualquier parte que hagamos una vertical solo debe tocar la gráfica en un punto. La vertical solo debe tocar una vez. En la primera gráfica, la A, si tenemos una función. En la B trazamos una vertical y observamos que toca la gráfica en dos puntos. Entonces en este caso no tenemos una función para la gráfica B. En la gráfica A sí hay función. Entonces sería solo la A. Siguiente ítem, considere las siguientes representaciones simbólicas. Que voy a hacerle un zoom a esto. Son dos representaciones, uno para una relación F y otra para una relación G. Bueno, recordemos, cuando tenemos esta simbología, que puede venir con corchetes, en este caso viene con llaves. Cuando es con llaves es que los podemos contar, en este caso de uno en uno. Entonces aquí hay un conjunto que tiene tres elementos, el 2, el 3 y el 4. Y aquí otro conjunto con tres elementos, el 4, el 7 y el 10. Entonces, el primer conjunto siempre es el dominio y el segundo conjunto es el ámbito. Para los dos casos. Para G, también este conjunto 0, 1 y 2 es el dominio y 0, 1 y 2 es el ámbito. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es ver si el criterio, la fórmula, se cumple para el dominio y el ámbito. Por ejemplo, para la función f, no sé todavía si es función. Para la relación que voy a establecer si es función, lo único que hay que hacer es tomar el dominio, y recordemos que en el dominio están los valores de x. O sea que x puede ser 2, 3 o 4 nada más. Y lo que hacemos es comprobar con la formulita.
f de x. Entonces digamos f de 2, que es el primer elemento del dominio, sería 3x menos 2. O sea, 3x es una multiplicación, 3 por 2 menos 2. Recordemos, porque el numerito que va aquí es x, en el paréntesis el que se va a sustituir es x. Entonces, 3 por 2, 6, menos 2, 4. De manera que 4 es y. Entonces 4 es la imagen que debería estar en el ámbito. Y en efecto, en el ámbito está el 4. Entonces, la imagen de 2 es 4. Rápidamente, para el 3. Sería aquí 3. 3 por 3, 9. 9 menos 2, 7. Entonces la imagen de 3 es 7. Y para 4, x igual 4. 3 por 4, 12. 12 menos 2, 10. Entonces, las tres preimágenes tienen imagen. De manera que esta relación f sí es una función. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo con la relación g. Establecer la relación entre estos dos conjuntos, dominio y ámbito, y ver si se cumple con el criterio. Entonces, empezamos con x igual 0. Y la formulita g de x igual raíz cuadrada de x. Diríamos g de 0 es igual a raíz cuadrada de 0. Igual recordemos, el numerito que está dentro es x. Dentro del paréntesis estamos sustituyendo la x por 0, que en este caso, y la raíz cuadrada de 0 es 0. El resultado es y. Entonces, la imagen de 0 es 0. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con x igual 1. Sería g de 1, o sea, la raíz cuadrada de 1 es 1. De manera que, recordemos, estos son x, el resultado es y. Aquí también se cumple que la imagen, la preimagen 1 tiene su imagen 1, porque la raíz cuadrada de 1 es 1. G de 2, la raíz cuadrada de 2, pero la raíz cuadrada de 2 es un número con decimales, es un número irracional. Entonces, no existe la imagen de 2 en el ámbito, no existe. Este 2 está sobrando. Entonces, este era aquel otro caso de cuando estudiamos los diagramas. El 0 tiene imagen 0, el 1 tiene imagen 1 y el 2 no tiene imagen. Ese era el caso aquel, perdón, cuando un producto no tiene precio. Eso no tiene sentido, todo producto tiene precio. Entonces este era el otro caso donde no hay función. Así que g, esa relación no es una función. Y sería una función solamente la f. Responda a los ítems 4, 5, 6, 7 de acuerdo con la siguiente situación y la gráfica adjunta. Suponga que una pelota es pateada desde el suelo y su altura en función del tiempo está dada por la función h, cuyo criterio es h de x es igual a menos 0,5 x cuadrado más 5x, donde x, la variable x, es el tiempo en segundos y h de x, y, es la altura en metros. Entonces tenemos dos variables, x, tiempo en segundos, y h, altura en metros. Tiempo y altura. Entonces el valor de h de 3 es, que el valor de h de 3 significa sustituir x por 3. Siguiendo la fórmula simplemente sería
menos 0,5, que esto puede ser por 3 a la 2, 3 cuadrado, más 5x, o sea 5 por 3. Que esto también se podía escribir como menos 0,5 y entre paréntesis 3 cuadrado. Ahí está implícita la multiplicación. Es lo mismo. En la calculadora esto va a dar 10,5. Entonces, ese es el valor de h de 3. El siguiente ítem, el número 5, dice, ¿cuál es la altura de la pelota en 8 segundos? Bueno, aquí se me olvidó que en el caso de la primera, h de 3, nos dio 10,5. En la gráfica quiere decir que cuando x es 3, entonces x es el tiempo, ¿verdad? Entonces la altura llega hasta aquí. Vean que llega entre 10 y 11. O sea, iba a estar en medio de esos dos, o sea, en 10,5. Entonces, eso es lo que significa este resultado. En el ítem siguiente dice cuál es la altura de la pelota en 8 segundos. Se puede hacer también como h de 8, igual que en el ítem anterior. En este caso, podemos ver que de la gráfica lo podemos obtener exactamente. Queda aquí, es 8. Entonces, cuando el tiempo es 8 segundos, la altura es 8 metros. Entonces h de 8 es igual a 8. La respuesta es la B. El que sigue, ¿en cuánto tiempo se alcanza la altura máxima? La altura máxima está en este punto. Lo que pregunta es, ¿en cuánto tiempo se alcanza la altura máxima? El tiempo es x. Entonces, esa altura máxima se alcanza cuando x es igual a 5. O sea, en 5 segundos. La siguiente preguntita, ¿cuándo alcanza una altura de 7 metros? Es una pregunta más específica. Es en dos momentos. ¿Por qué en dos momentos? Porque cuando la bola es pateada, sube y llega un momento en que alcanza 7 metros. Sigue subiendo hasta la altura máxima y luego sigue bajando y vuelve a pasar por 7 metros de altura hasta llegar al suelo. Alcanza 7 metros de altura dos veces. Entonces aquí lo que hacemos, para hacerlo exacto, es este 7 es una altura, es y. Entonces, ¿verdad? Es h de x, h de algún número x. Entonces aquí lo que hacemos es plantearnos una ecuación donde y es igual a 7. Entonces sería menos 0,5 x cuadrado más 5x. O sea, me estoy dando este mismo criterio. ¿Cuánto tiene que dar el resultado? Tiene que dar 7. Y como esto es una ecuación cuadrática, esta se resuelve o la resolvemos con calculadora. ¿Qué hacemos? Pasar todo lo que esté del lado derecho al lado izquierdo. Entonces nos va a quedar menos 0,5 x cuadrado más 5x. Y el 7 lo pasamos, queda menos 7. Por aquí. Igual 0 es lo que queda del lado derecho. Entonces esto lo resolvemos en la calculadora. Y recordando aquí que tenemos que escribir A, B y C. A es el que está con x a la 2, o sea, menos 0,5. B es el que está con x, o sea, 5. Y C es el que no tiene x, o sea, menos 7. Lo hacemos en la calculadora. En esta calculadora sería tocar aquí menú, aquí menos. Nos pregunta, bueno, en este caso está en inglés, es un polinomio 2 de qué grado,
2 y escribimos A, B y C. A es menos 0,5 igual, pasamos a B que es 5 igual, y en C es menos 7 igual. Eso nos da, nos da un x1, que es una solución, un valor de x, que es 5 más raíz de 11. Aquí tocamos SD y nos lo aproxima en decimales. Entonces es 8,31. Volvemos a tocar y nos da x2, 5 menos raíz de 11. Ese es 1,68. Entonces observamos que esos dos valores de x están en la opción A. Entonces esa es la respuesta. En esta calculadora, para resolver esta ecuación, es con modo 5 y 3. Para verlo con detalle, nos salimos con modo y 1, ¿verdad? Entonces el modo, luego ecuación, está en 5 y 3, porque dice ax a la 2 más bx más c, por eso es modo 5, 3. Aquí a es menos 0,5 igual, b es 5 y c es menos 7. Entonces nos está dando de la misma forma x1, 5 más raíz de 11, que es 8,31, tocamos igual, y la otra es 1,68. Entonces en esa calculadora es con modo 5 y 3 para ingresar los coeficientes A, B y C y así obtener los valores de x. Que serían, ¿verdad?, los de la opción A. Y bueno, ¿qué va a significar esto? Que aquí en 7 metros de altura, cuando se alcanza en 1,68, pero también en este punto que está quedando ahí en medio, ¿quién sería este puntito? 8,31. Mira, aquí en este ítem de respuesta corta dice, de acuerdo con la información de la gráfica adjunta de la función f, escriba sobre cada línea la información que se solicita en cada caso. Recuerde que los intervalos, bueno, en los ítems f, g, h y m se escriben con corchetes, todo lo que son intervalos con corchetes, y los puntos, en este caso en J y K, con paréntesis cuando tienen puntos, ¿verdad?, de coordenadas. Ok, entonces el primer ítem dice la imagen de 2. La imagen de 2, me están pidiendo la imagen, me están pidiendo Y. La imagen de 2, o sea que 2 es X. Entonces ese 2 es este, porque este es X. Y como este es X, tengo que buscar Y. No voy a buscar para la derecha porque estaría buscando otras X. Tengo que buscar hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí llega a este punto con 3. 3 es la imagen, 2 es la preimagen. Entonces la imagen de 2 es 3. La preimagen de menos 4. Entonces, preimagen es X. Y menos 4, en este caso es Y porque es la preimagen de la imagen. O aquí diríamos la imagen de la preimagen 2. Aquí es la preimagen de la imagen menos 4. Como menos 4 es imagen, es este. Porque es imagen, es Y. Como es un Y, yo no voy a buscar para arriba y para abajo porque ya tengo Y, tengo que buscar X. Entonces X es a la izquierda o a la derecha. En este caso busco
hacia la derecha, llega a este punto, o sea, con 5. Entonces, la preimagen de menos 4, su preimagen es 5. La imagen de 4, es decir, imagen es Y. La imagen de la preimagen, 4. Ese 4 es este. Es X. Y como voy a buscar Y, porque necesito la imagen, la Y, no voy a irme a la derecha y a la izquierda porque no es así. No voy a buscar otras X, voy a buscar Y, para arriba o para abajo. En este caso es para abajo. Llega aquí. Entonces la imagen es menos 3. La preimagen de 4. Preimagen es X. La preimagen de la imagen. La imagen es 4. Ese 4 es este porque es imagen. Es Y. Como es un Y, necesito buscar X. No me voy a ir para arriba a buscar otros Y. No, necesito X. Me voy a la derecha o a la izquierda. Entonces llego aquí. ¿Con quién? Con el 1. Entonces la preimagen de 4 es 1. Okay. ¿Qué sigue? Preimágenes de menos 3. Preimágenes son X. Las preimágenes de la imagen. Las preimágenes de la imagen menos 3. Ese menos 3 es este. Porque es un valor de Y. Entonces, como tengo que buscar los valores de X, voy derecha o izquierda. Casualmente son dos. Uno aquí y otro aquí. Entonces, sus dos preimágenes son 4 y 6. Entonces, las preimágenes son 4 y 6. El dominio de la función. El dominio es el conjunto de todos los valores de X. Y siempre se escribe de izquierda a derecha. Entonces, la función empieza en este punto, bueno, y termina en este punto. Pero, ¿de dónde a dónde van los X? Entonces no se dice 4 porque eso es un Y, se dice 1. Empieza en 1 y termina aquí en, bueno, ahí no se ve, es en 7. Entonces esos son los valores de X, desde 1 hasta 7. Entonces es el intervalo cerrado de 1 a 7, el dominio. El ámbito de la función f. El ámbito es el conjunto de todos los valores de y se escribe siempre de abajo hacia arriba. Entonces la gráfica de abajo hacia arriba sería desde aquí, que es el punto mínimo, hasta acá, que es el punto máximo. Entonces sería ámbito con Y desde menos 4 hasta 4. Ese es el ámbito. Siempre de abajo hacia arriba porque es de menor a mayor. Entonces, en el dominio de izquierda a derecha, porque es de menor a mayor. Y el ámbito de abajo hacia arriba, porque siempre es de menor a mayor. Ok, la que sigue, intervalo donde f es creciente. Bueno, es creciente, recordemos, si se nos olvida, le poníamos una palabrita. Yo voy a decir, aquí escribo hacia arriba, entonces aquí crece. Crece en este pedacito. Y cuando decimos dónde crece es con X. Entonces yo no digo que crece desde menos 4, no. Crece desde 5 hasta 7. Entonces lo ponemos así, desde 5 hasta 7. Recordemos que ese es el intervalo, en este caso máximo. Porque si se quisiera decir
de 6 a 7, este pedacito, pues sí, ahí también crece, se vale en pedacitos. O puedo decir, crece de 5 a 6, también, que es este pedacito. Pero siempre respondemos con los pedacitos más grandes. En este caso, crece en este pedazo de la gráfica que es de 5 a 7. Ok. La que sigue, intervalo donde f es decreciente. Entonces es decreciente, que aquí le ponemos hola porque estamos bajando, entonces decrece en todo este sector. Y se responde con X. Entonces empieza a decrecer, a bajar desde aquí, o sea, desde 1 hasta 5. Porque se responde con X. Entonces decrece de 1 hasta 5. Y aquí el mismo detalle. De repente alguien dice que es solo de aquí a aquí. Pues sí, de ahí a ahí decrece, ¿de dónde a dónde? De 3 a 5. Eso es válido. También es válido decir en este otro pedacito. ¿De dónde a dónde sería? De 1 a 3. Entonces se puede decir también que decrece de 1 a 3. ¿Verdad? Entonces si se nos olvida dónde crece o decrece, si escribo hacia abajo es que decrece y si escribo hacia arriba es que crece. Entonces aquí los intervalos máximos son que decrece en ese intervalo de 1 a 5 y luego crece de aquí hasta aquí, o sea, crece de 5 a 7. Punto mínimo de la función, punto mínimo, pues evidentemente es este con sus coordenadas, y esto no es un intervalo, es un punto de coordenadas, entonces es 5, menos 4, xy. Ojo que esto es diferente de los que están aquí. Estos son intervalos de dónde empieza a dónde termina, ¿verdad? Esto es un punto de coordenadas xy. Ok. El que sigue, ¿cuál es el punto máximo? El punto máximo es este, el que está más arriba, es un puntito de coordenadas 1, 4. Entre paréntesis 1,4 es el punto máximo de esta función. Luego, que si la función es inyectiva, en este caso, una forma es usar rectas horizontales. Si tocan la gráfica solo una vez, por ejemplo aquí tocó una vez, pero aquí toca dos veces. Entonces, si toca solo una vez en todas partes, sí sería inyectiva, pero con solo una recta que me encuentre que toque dos veces, ya no es inyectiva. Recordemos que eso tenía una explicación, por ejemplo, así muy rápidamente, la inyectiva es una función 1 a 1, es decir, una preimagen, una imagen. Entonces aquí tenemos que el 4x tiene imagen en menos 3 y el 6 también tiene imagen menos 3. Entonces no es 1 a 1, de manera que no es inyectiva. Entonces se explica simplemente haciendo una recta horizontal. Si toca dos veces ya no es inyectiva. Entonces lo que se hace es resolverlo por partes. Por eso la última pregunta es un intervalo donde f es inyectiva. Bueno, es inyectiva desde aquí hasta aquí, o sea, donde decrece. O sea que me puedo copiar este intervalo.
puedo decir que decrece de 1 a 5, o sea que ahí es inyectiva. Pero también puedo decir que sí, bueno, ¿por qué? Bueno, porque en esa parte que marcamos donde solo decrece, siempre que haga una horizontal va a tocar solo una vez, porque me estoy refiriendo solo a ese pedacito. Y, o sea, el pedacito donde decrece. Y asimismo podría decir este intervalo donde crece, o sea, de 5 a 7, que era el que habíamos escrito por acá. También se podría decir el intervalo de 5 a 7, porque en ese pedacito cualquier recta horizontal toca una vez. Entonces, la función completa no es inyectiva, pero se puede hacer inyectiva por pedacitos. Bueno, aquí había que responderle que no. Lo siguiente, tenemos problemita de la ecuación de la recta. Identifique y escriba 2 puntos de la gráfica. Úselos para determinar el criterio y igual a mx más b. Obtenga los puntos de intersección con los ejes x y y. Bueno, de la gráfica hay que sacar 2 puntitos. ¿Cuáles? No importa. Por ejemplo, este punto es por sus coordenadas menos 2,9. Este puntito es por sus coordenadas menos 1,5. Este puntito es 0,1. Este puntito es 1,-3. Este puntito es 2,-7. ¿Cuántos hay que escoger? 2. ¿Cuáles? No importa. Yo voy a escoger este y este porque yo quise, ¿verdad? Puedo escoger cualquiera. Y en cualquier orden. Voy a escribir menos 1,5 y 1,-3. Entonces, esos son los puntos. Para el siguiente paso es calcular el valor de la pendiente. La pendiente es m y recordemos que aquí identificamos x1, y1 del primer puntito y x2, y2 del segundo puntito. Con eso se calcula la pendiente m, que recordamos la formulita, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, o sea, hay que restar y2 menos y1, restar las y restar las x. Sería menos 3, que es y2, menos 5, que es y1, sobre 1, que es x2, menos de la fórmula y menos 1, que es x1. En la calculadora, menos 4. Entonces el valor de la pendiente es menos 4. Y lo borro por asunto de espacio. Este valor es negativo, significa que la recta debe ser decreciente, y en efecto, ¿verdad? La recta es decreciente. Si la m nos hubiera dado un valor positivo, entonces la recta debería ser creciente. Y por cierto, cuando la pendiente nos dé 0, es porque no es ni positivo ni negativo, va a ser una recta horizontal, o sea, una constante. Ok, entonces eran 3 casos: creciente, decreciente y constante. Bueno, después de m se calcula b. B se calcula con la formulita y menos mx, donde m, ya lo tenemos, es menos 4. Y este x y y se saca de alguno de los puntos que escogimos. Cualquiera, digamos que voy a escribir con menos 1,5. Entonces este es x, este es y. A la hora de sustituir, y va a ser 5.
Entonces b es 5 menos de la fórmula y menos de la pendiente, que es menos 4 por x. Y x es menos 1. También en los que les gusta usar paréntesis podría ser así, menos 4 por menos 1. Sería 1. Si lo ponemos así, o si lo queremos poner con paréntesis, donde la multiplicación queda implícita, la calculadora sobreentiende que hay multiplicación, va a dar 1 también. Y ahora vamos a escribir el criterio de la función. El criterio es de la forma y igual mx más b. Siempre. Entonces es y igual m, que es menos 4, x, necesito las dos variables, x, y, más b, en este caso es un 1 más 1. Si hubiera sido un menos 1, no pongo más menos 1, solo pongo menos 1. Si aquí hubiera sido un menos 1, repito, aquí no tengo que escribir más menos 1, no es necesario, solo poner el signo menos 1. Bueno, en este caso es un positivo, queda más 1. Entonces ya tenemos m, b y el criterio. Faltan los puntos de intersección. La intersección con el eje y en la función lineal es 0,b. En este caso es 0,1. O lo podemos sacar directamente de la gráfica, que aquí está la intersección. En este caso es una intersección fácil, ¿verdad? No quedó ahí en medio de los cuadritos, quedó exactamente sobre el eje, entonces también se puede sacar directamente de la gráfica. La intersección con el eje x es menos b sobre m, cuando es función lineal, ¿verdad? Menos b sobre m, 0, o sea, menos b menos 1 sobre m, que es menos 4, 0. Bueno, esto es un cuarto, 0, que se puede quedar así. Y aquí tenemos una parte de resolución de ejercicios. Dice: la gráfica adjunta corresponde a la función cuadrática f de x es igual a 0,25 x cuadrado menos 2x menos 5. Determine. Bueno, aquí hay una gráfica aproximada sin valores en x y en y, para que nos dé una idea de lo que vamos a hacer. Entonces, primera preguntita: los coeficientes a, b y c. Bueno, se obtienen de la fórmula. Sería el coeficiente a es el numerito que está con x a la 2, o sea 0,25. El coeficiente b es el que está con x, que es un menos 2. Y el coeficiente c es el que no tiene x, o sea menos 5. Eso es los coeficientes. Recordemos que esto tiene siempre un orden. Primero se escribe el término de x a la 2, luego el término con x y luego el que no tiene x. Siempre debe escribirse así. Concavidad. Bueno, la concavidad se refiere en este caso a la forma de esta curva, que se llama parábola, que se abre hacia arriba. Entonces decimos que es una parábola cóncava hacia arriba. Y el otro caso era así, que es cóncava hacia abajo. Cuando es cóncava hacia arriba, cuando el valor de a, exclusivamente a, es positivo, mayor que 0. Y eso es lo que sucede aquí. A es positivo y la gráfica es cóncava hacia arriba. Así debe ser. Aquí nada más escribimos que es el discriminante. El discriminante es una formulita, se representa con un triangulito. La fórmula es b cuadrado menos 4ac. Y nada más sustituir los valores.
b cuadrado, o sea, b es menos 2, negativo, ponemos entre paréntesis, b cuadrado menos 4ac, o sea, menos 4 por a por c, menos 4 por 0,25 por c por menos 5. Entonces aquí la calculadora nos dice que es 9. Entonces, bueno, por espacio, yo le voy a poner aquí que esto simplemente se puede responder así. Bueno, hacer el proceso, discriminante igual 9. Es un discriminante positivo. El discriminante positivo significa que la gráfica va a tocar el eje X 2 veces. Cuando el discriminante es igual a 0, significa que la gráfica solo va a tocar una vez el eje X, por ejemplo, que fuera así, solo toca una vez. Y si el discriminante fuera negativo, menor que 0, entonces la gráfica no va a tocar el eje X, puede ser así, no toca el eje X, un caso como ese. Si es positivo, toca dos veces, si es 0, toca una vez, si es negativo, no toca el eje X. Intersección con el eje Y. En la función cuadrática siempre va a ser 0,c. En este caso, 0,c, que es menos 5. Luego, intersección con el eje X. Esto se hace con la calculadora. En este caso era menú, aquí menos. Pregunta, ¿cuál de los dos es un polinomio? 2, ¿de qué grado? 2. Y escribimos los coeficientes. A es 0,25 igual. B es menos 2, aquí igual. Y C es menos 5 igual. Entonces aquí va a dar una información que vamos a aprovechar en esta calculadora. X1, 10 y X2, menos 2. Entonces, como está dando X1, 10 es este. Y X2, menos 2 es este. O sea, ¿dónde interseca el eje X? Entonces los puntos son menos 2,0 y 10,0. Esos son los puntos de intersección. Luego pide el eje de simetría. Ok. El eje de simetría tiene que ver con este punto de acá, que es el vértice. Este punto es el vértice. Y voy a hacer aquí un cambio en el orden. En esta calculadora, después de que sale x2, volvemos a tocar igual y dice mínimo de la función y igual a x cuadrado más bx más c. Cuando dice mínimo es que nos va a brindar de una vez el mínimo. Veamos que ese mínimo es el vértice. Y dice que x es 4. Volvemos a tocar y dice que y es menos 9. Nos está dando la calculadora el punto 4, menos 9. Está diciendo que ese es el vértice. O sea que aquí es 4, la coordenada x, y aquí es menos 9. Eso lo brinda la calculadora, esta calculadora, ¿no? Entonces, repitiendo, aquí da x1 donde interseca el eje x, x2 donde interseca el eje x, y luego nos va a dar las coordenadas del vértice, que en este caso es punto mínimo. Si dice max es porque era un punto máximo, ¿verdad? Entonces la gráfica sería cóncava hacia arriba y nos da el punto de coordenadas 4x, volvemos a tocar igual, y y menos 9. Y esa es la información que brinda esta calculadora. Y donde está este 4, por ahí pasa esta recta que está punteada, que lo que hace es dividir la curva, la parábola, en dos partes
simétricas, como un espejo, que esta parte se refleja aquí. La izquierda se refleja en la derecha, ¿verdad? Entonces esa recta se llama eje de simetría. Se escribe con este valor de x. Entonces aquí en el eje de simetría solo ponemos x igual 4. O sea que pasa por ahí. Esa es la formulita del eje de simetría. El vértice lo brinda la calculadora, es el punto 4, menos 9. Ok, aquí me voy a detener porque falta qué pasa con la otra calculadora. Para trabajar la función cuadrática en esta calculadora hay que usar unas formulitas que se brindan. Entonces, el vértice, recordemos que el vértice es un punto XY que se calculan con estas formulitas, menos b entre 2a y menos discriminante entre 4a. Puede ser así, hay otras formas. Nada más de sustituir, ¿quién es menos b entre 2a? Ok, menos b sería menos 2 entre 2a, o sea 2 por a, 2 por 0,25, porque esto es a, ¿verdad? Nada más seguir la fórmula. Y aquí es menos del discriminante, el discriminante dio 9, entonces es menos 9 sobre 4a, 4 por a, 4 por 0,25. Entonces recordemos que esto en la calculadora se hace individual, no se hace todo a la vez. Entonces sería aquí fracción menos 2 sobre, o un 2 positivo de una vez, 2 por 0,25. Esto da 4, ¿okay? Que fue el 4 que teníamos antes, que la otra calculadora lo da de una vez. Y ahora vamos a escribir esta fracción. Sería menos 9 sobre, que es menos discriminante sobre 4a, 4 por 0,25. Eso da menos 9. Entonces, de ahí que el vértice es 4, menos 9 con las formulitas. Y con la otra calculadora sale de una vez, sin fórmulas. Ok. El ámbito de la función. Entonces, para escribir el ámbito, ocupamos el vértice. El vértice es 4, menos 9. El ámbito recordemos que es en Y, de abajo hacia arriba. O sea, de menos 9 hasta donde esto sigue hasta más infinito. El ámbito es en Y, entonces desde menos 9 hasta más infinito. Luego nos piden intervalo donde crece. La función crece aquí, ¿verdad? Escribimos una palabrita. Crece en esta parte. Y recordemos que esto se escribe con X. Entonces crece desde aquí, pero no es desde menos 9. Es desde 4. Desde 4 a más infinito. Porque crece aquí y en X llega a a más infinito. Luego nos falta intervalo donde decrece. Decrece aquí. Que si le escribimos una palabrita, escribimos hacia abajo, si se nos olvida. Pero se escribe con X. Esto sube. Entonces lo que sube es Y, positivo, más infinito. Pero en X es menos infinito porque sube pero va para la izquierda, ¿verdad? Entonces el dominio aquí, perdón, el intervalo donde decrece es
de menos infinito en x hasta 4 en x. Ok. Y así tenemos este análisis de esta función cuadrática. Ahora vamos con unos problemitas. Dice, la masa ideal de un ser humano adulto se estima mediante esta función m de x es igual a 0,75x menos 62,5, donde x representa la altura de una persona en centímetros y m de x es la masa en kilogramos. Entonces, la primera preguntita, ¿cuál es la masa de una persona con 160 centímetros de altura? Ok, entonces para esto tienen que estar claras las variables. Aquí está la formulita, no sé si se ve, yo creo que sí. ¿Qué es x? La altura en centímetros. ¿Y qué es y? Masa en kilogramos. Entonces, ¿cuál es la masa? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo y. Una persona con 160 centímetros. Esto es x. Nos están dando x. La altura de la persona. Entonces es nada más de sustituir porque me están dando x. Sería m de x, ¿verdad? Siguiendo la fórmula. M de x, o sea, m de 160. Siguiendo la fórmula son 0,75x. Perdón, 0,75xy por 160 menos 62,5, que también a algunos les gusta escribirlo con paréntesis. La multiplicación queda implícita, es lo mismo. Por ejemplo, en esta calculadora nos da, como estamos trabajando con decimales en la fórmula, podemos dar decimales como respuesta. Y es más sencillo en este caso, aunque es un problema. Entonces da 57,5. 57,5 kilogramos, que esa es la masa recomendada, digámoslo así, para una persona de 160 centímetros de altura. Ok. La que sigue dice, si la masa ideal de un determinado adulto es 70 kilogramos, ¿cuál es su estatura en centímetros? Entonces, ¿qué nos dan? Si la masa ideal es 70 kilogramos, no está preguntando, está dando la masa, entonces está dando y. ¿Cuál es la estatura? Está preguntando x. Entonces la pregunta es al revés. Entonces en este caso, lo que hacemos es decir, plantear una ecuación. Y esto es igual a la masa, a 70. Y entonces para resolver la ecuación, pasamos 62,5 al lado derecho a sumar. Esto es 132,5. Entonces 0,72x es igual a 132,5, que es la suma de 70 más 62,5. Y bueno, aquí no me cabe. Luego 0,70, aquí me equivoqué, eso es un 5. X, aquí no me va a caber esto. Okay, X es igual a 132,5 dividido entre 0,75, porque 0,75 multiplica a x a la izquierda, pasa a dividir al lado derecho. Ok, en la calculadora nos da 530 tercios.
176,67 redondeado, 176,67 redondeado en centímetros aproximadamente, ¿verdad? Entonces esa sería la estatura para una persona cuyo peso ideal sería de 70 kilogramos. Entonces esto era aquello que habíamos estudiado, de que cuando me dan X nada más se sustituye, y cuando me dan Y planteamos ecuación. Dice el siguiente: un pequeño pueblo invadido por una plaga fue invadido por una plaga de mosquitos. Al cabo de un tiempo, los técnicos de control de plagas encontraron que la cantidad de mosquitos en el pueblo podía describirse en forma aproximada con la función n de x igual menos x cuadrado más 74x más 1369, donde x es la cantidad de días transcurridos y y y igual n de t. Esto está mal. Esto es n de x, es la cantidad de mosquitos. Bueno, hay una formulita que brinda la información sobre la cantidad de mosquitos, de manera que x es la cantidad de días transcurridos mientras se va multiplicando la plaga, digamos, y y, n de x, es la cantidad de mosquitos que hay. Bueno, ¿cuál es la cantidad inicial de mosquitos? O sea, en el día 0. El día 0 es cuando x es 0, porque x es la cantidad de días. Entonces, al inicio, supongamos no ha pasado ningún día, entonces n de 0, porque hay que sustituir x, menos 0 cuadrado, más 74 por 0, más 1369, pues esto da 1369. Porque lo que está elevando a 0 y multiplicando por 0 se cancela, queda 0. Entonces la cantidad inicial de mosquitos es 1369. ¿Cuántos mosquitos hay en 10 días? Entonces de nuevo, días nos están dando x. Entonces es n de 10. Siguiendo la fórmula es menos 10 cuadrado más 74x, 74 por 10, más 1369. 2009. Entonces en 10 días hay una proyección de 2009 mosquitos. ¿En cuántos días habrá 2482 mosquitos? Aquí la pregunta es al revés. Pregunta en cuántos días, o sea, pregunta x y está dando y, o sea, n de x. Está dando y. Cuando nos dan y se hace una ecuación, pero en este caso la ecuación es cuadrática. Bueno, aquí no me va a caber. Lo que hacemos es escribir el criterio, es menos x cuadrado más 74x más 1369, y dice, ya se me olvidó, 2482 mosquitos, o sea que el resultado es 2482, porque el resultado son los mosquitos. O sea, hay un x que no conocemos, que hay que averiguar, y que en la operación nos dé 2482. Aquí se trabaja diferente la ecuación porque es cuadrática, tiene x a la 2, entonces todo se pasa a la izquierda. Menos x a la 2 más 74x más 1369. Y como este está positivo del lado derecho, pasa a restar menos 2482. ¿Y qué queda del lado derecho? 0. Entonces estos dos se pueden restar. 1369 menos 2482 son menos 1113.
Entonces queda menos x a la 2 más 74x menos 1113 igual 0. ¿Cómo se encuentra x aquí? Una vez que tenemos esto escrito de esta forma, se resuelve en la calculadora con menú menos 2, aquí es menos 1, que es A, luego 74 es B y menos 1113 es C. Dice que x1 53 y x2 21. x1 53 y x2 21. Entonces en orden sería que habrá 2482 mosquitos en dos momentos, en 21 días y más adelante en el día 53. Lo que está diciendo es que, y observemos que A es negativo porque A es menos 1, o sea que la gráfica es una parábola cóncava hacia abajo. En algún momento, en el día 21, se va a tener acá 2482 mosquitos y por acá también en el día 53. Entonces lo que sucede es que eventualmente la cantidad de mosquitos va a llegar a un máximo y va a empezar a disminuir. Siguiente pregunta. ¿En cuántos días se alcanza la cantidad máxima de mosquitos? Ok, aquí tenemos que salirnos, ¿verdad? Bueno, voy a volver a empezar porque no puedo considerar lo que estaba ahí del 2482, tengo que volver a empezar. Entonces, ¿con qué valor de A? Con los originales de A, B y C. A es menos 1, B es 74 y C es 1369. Ok, va a dar aquí un x1. Bueno, de esto voy a hablar ahorita. Y aquí está el punto máximo. 37 es x y 2738 es y. 37 y 2738. Entonces el punto máximo es 37 y 2738. Eso quiere decir que son 37 días, porque x es el número de días, y se alcanza 2738, que es el valor máximo de mosquitos. Entonces, ¿en cuántos días se alcanza la cantidad máxima? Entonces la respuesta es en 37 días. La siguiente pregunta, ¿cuál es la cantidad máxima de mosquitos? Entonces aquí es 2738. ¿En cuántos días aproximadamente no habrá mosquitos? Ok, no habrá mosquitos cuando sean 0. Y eso es equivalente a escribir menos x a la 2 más 74x más 1369 y que eso sea 0. Entonces, acá escribimos los coeficientes originales, menos 1, 74, o sea, estoy repitiendo lo que hice hace un momento. Está dando un x1, 37 más 37 raíz de 2, pongamos 89,33 redondeado. Entonces está dando x1 89,33. ¿Qué es esto? Días.
Bueno, pero tiene que haber un x2. Dice que es menos 15,33. Bueno, los días no pueden ser negativos. Así que esto cancelado, esto no se usa. Que la ecuación lo brinda, sí, pero es un dato que no se aplica al problema. Se aplica a la ecuación, pero no se aplica al problema. Entonces, son 89,33 días. Eso quiere decir que en el día 0 hay 1369 mosquitos. Y como dijimos aquí, en algún momento a los 21 días llega a 2482 mosquitos. Número que se repite en 53 días. También vimos que en el día 37 se alcanza el valor máximo, que es 2738. Y el último dato es que aquí, en este punto, significa que ya no hay mosquitos. Es el día 89,33. O sea, después del día 89, casi 90 días para erradicar la plaga, digámoslo así. Y Chapulín Colorado, este cuento se ha acabado.